Palabra del Señor. Vamos a estar buscando en el Salmo 45. Salmo 45. Salmo 45, y del Salmo 45 vamos a estar leyendo el verso 7. Salmo 45, verso 7, dice así: Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Cerramos los ojos y oramos. Bájalo un poquitito. Oramos. Mi amado Señor, alabamos tu nombre, te ensalzamos, te damos gracias, Señor, por darnos el privilegio en esta noche de poder estar delante de ti. Gracias, Señor, por abrir los caminos para que podamos presentarnos a hacer, Señor, un culto de adoración, de alabanza, Señor, delante de ti. Y ahora nos presentamos para oír tu palabra. Rogamos que el poder de tu Espíritu Santo sea llenando nuestro corazón, iluminando los ojos de nuestro entendimiento. Somos tu pueblo, Señor, y tú nos prometiste, Señor, que nos recrearías en tu casa de oración. Por eso estamos aquí, Señor, para que tú nos recrees en el entendimiento, en el conocimiento de ti, para que ilumines los ojos de nuestro entendimiento y podamos percibir lo que ojo de hombre no puede percibir, y podamos oír lo que oído humano no puede oír, sino aquello, Señor, a quienes le diste la facultad. Lo hiciste tus hijos para que alaben y para que oigan tu voz. Padre bueno, gracias, Señor, gracias por este privilegio que nos das de darnos oído para oír tu voz, ojos para ver tus obras y entendimiento para entender tu voluntad. Toma tú el dominio, el control de todas las cosas. Sea reprendida toda operación del maligno, del diablo, en el nombre de Jesús. Y abundante gracia nos sea dada, Señor, en esta noche. Padre, gracias. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Nosotros venimos viendo cosas muy importantes, cómo es el trono de Dios, y vimos que decía: tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre, cetro de justicia. Cetro de justicia es tu reino. Entonces, hemos estado viendo cómo es que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia. Justicia, gozo y paz. Entonces hemos estado viendo cómo el reino de Dios tiene que ver con la justicia, con lo justo. Justicia, dijimos, es principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad. Entonces dijimos que ahí, en esta justicia, no hay acepción de persona, porque la rectitud nos lleva a dar a cada uno conforme a sus obras. Si hizo mal, entonces recibirá recompensa. No importa el parentesco que tenga, no importa el amiguismo que tenga, porque en la justicia de Dios no hay ni amiguismo, ni parentesco, ni conocido, no hay nada, sino que la justicia de Dios es algo recto, porque Dios es justo y Dios es recto. Entonces en Él, en Dios, no hay acepción de persona. Él no hace acepción de persona, sino que da a cada uno conforme a sus obras. Entonces justicia es un principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde. Entonces eso es justicia. Y el trono de Dios, dice: tu trono, oh Dios, tu cetro de justicia. El reino de Dios es justicia.
Quiere decir que todo lo que es contrario, que es torcido a la injusticia, todo lo que es injusticia, no tiene nada que ver con el reino de Dios, y todo lo que es injusticia es una transgresión a la justicia de Dios. Por ejemplo, la Biblia dice: hijos, obedeced a vuestro Padre, dice para que te vaya bien, porque esto es justo delante de Dios. Entonces, la obediencia tiene que ver con la justicia. Hijo, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo delante de Dios. Entonces la obediencia y la justicia van de la mano, porque la injusticia significa la desobediencia a la justicia de Dios, es decir, a la rectitud de Dios, es decir, a la verdad de Dios, es decir, a las reglas que Dios puso justamente para la forma de vivir. La transgresión de esas leyes, de esa regla que es la justicia de Dios, se transforma en injusticia. Entonces los hijos desobedientes a sus padres son injustos, es decir, al ser injustos están transgrediendo la justicia del reino de Dios, lo que es justo, lo que Dios pide. Por eso dijimos: tu trono, oh Dios, dice, es para siempre, es eterno, y tu cetro de justicia, es el cetro de tu reino. Quiere decir que en el reino de Dios lo que marca todas las cosas es la justicia de Dios. Y una de las cosas que oró Jesús y que enseñó a los discípulos, dice: venga tu reino, como en el cielo, como se hace en el cielo, se haga también acá en la tierra. ¿Y cómo es en el cielo? Justicia. ¿Y cómo debe de ser acá en la tierra? Justicia. Como es en el cielo, así también sea en la tierra. Justicia. Entonces este reino, el reino de justicia, comenzó a manifestarse con Jesucristo. El reino de los cielos, el reino de justicia se ha acercado a vosotros, crea al Evangelio. Entonces los que creyeron al Evangelio, a las buenas noticias, entonces fueron introducidos a un reino de justicia que transforma, que cambia y que lleva a sus habitantes a moverse mediante las reglas o mediante la dirección que da ese reino de justicia. Entonces, ¿qué es justicia? Es un principio moral. ¿Por qué es un principio moral? Porque es una sabiduría que desciende de lo alto, que ilumina los ojos del entendimiento de los hombres que han creído y le muestra la injusticia y la justicia, y de ahí los lleva a ser rectos. Pablo le dice a Timoteo cómo es que la palabra de Dios, dice, puede hacer, dice, al hombre de Dios recto, justo, la palabra de Dios, porque la palabra que viene de Dios es una palabra justa. Entonces nosotros hemos estado viendo cómo es que esta justicia, que es un principio moral, en el reino de Dios no se inclina. Podía haber dicho Dios: pobrecito, mi hijo lo crucificaron, está ahí, no, está sufriendo, no, lo voy a sacar porque es mi hijo. Si hubiera hecho eso, hubiera roto su propia ley que decía: el hombre que pecare ese morirá. Fue hecho Jesús pecado, fue presentado como el pecador, como el primer hombre, el primer Adán, como el pecador que merecía ser juzgado y condenado. La condenación vino. Podía haber dicho Dios: no, pobrecito, es mi hijo, ¿cómo le van a hacer esto a mi hijo? No. Sin embargo, no, la justicia requería el juicio y la ejecución. Quiere decir que en la justicia de Dios no hay acepción de persona. No hay acepción de persona. Por eso los padres, entre los hijos, no pueden hacer acepción de persona. Este sí y aquel no. No, la justicia es recta para todos. Todos reciben el mismo castigo, o todos reciben la misma bendición. Es decir, es justo, no hay inclinación más a uno que al otro, no. Entonces justicia es un principio moral que inclina a obrar y juzgar, respetando la verdad y dando a cada uno lo que le correspondiere. Quiere decir que no se inclina ni a la derecha
ni se inclina tampoco a la izquierda. Entonces nosotros dijimos que esta justicia tiene efecto. Por eso Jesús dijo, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia. Y luego dice, paz y gozo. Entonces tiene un efecto y nosotros lo vimos en el libro de Isaías 32:17, como decía que el efecto de la justicia será paz. Y la labor de la justicia, reposo y seguridad. Entonces dijimos, un hombre, una mujer que camina en justicia, que camina en las sendas rectas del Señor, entonces él en su corazón tiene paz. Tiene paz porque el efecto de la justicia justamente es paz. Y la labor de la justicia es reposo y es seguridad. Entonces ese hombre está seguro porque sabe lo que está haciendo. Sabe que está haciendo lo justo, lo recto, lo que corresponde, lo que Dios dice que deba de hacer. Entonces él va seguro como un leoncillo, va tranquilo, confiado porque sabe lo que está haciendo. Aunque se levante en contra de mí, no temeré mal alguno. Mi corazón está confiado. ¿Por qué? Estoy confiado en Dios. Porque la justicia le lleva a tener a la persona justamente reposo y seguridad de lo que está haciendo. Él está seguro y él va marchando. Y nosotros hemos leído en este pasaje, el Salmo 45:7, donde dice así, has amado la justicia y aborrecido la maldad. Entonces, el reino de Dios es justicia. Y acá dice, has amado la justicia. Pero para amar la justicia, primero tiene que amar a Dios. Si no ama a Dios, ¿cómo va a amar la justicia? Si no ama a Dios, ¿cómo va a guardar los requerimientos del Señor? Si no ama a Dios, ¿cómo va a ejercer justamente una justicia, algo recto, y va a dar a cada uno lo que corresponde si no ama a Dios? Si no ama a Dios, entonces se inclina hacia el pariente, se inclina hacia el amigo, se inclina hacia el esposo, se inclina hacia la esposa, se inclina hacia los hijos. ¿Por qué? Porque no ama a Dios. Porque el que ama a Dios aprende a amar la justicia de Dios, a ser justo, recto, sin inclinación, sin inclinarse ni a la derecha ni a la izquierda, sino a la voluntad de Dios. Está sometido debajo de la voluntad de Dios. Por eso nadie puede amar la justicia si no ama a Dios. Amo la justicia pero no amo a Dios. No, es imposible. No se puede amar la justicia y no amar a Dios. Para amar la justicia, primero se debe amar a Dios. Nosotros vemos el mandamiento. A Jesús le preguntaron, ¿cuál es el mayor mandamiento que fue dado? Y Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Es decir, estaba hablando con toda tu fuerza, con todo tu sentimiento. Amarás al Señor. Es el primero y grande mandamiento. Es decir, que no hay otro mandamiento mayor que ese, que el amar a Dios. Porque cuando se ama a Dios se puede obedecer. No se puede obedecer a quien no se ama. No se le puede obedecer. ¿Por qué? Porque no le ama. Entonces, como no le ama, no le hace caso. Pero cuando se ama a Dios, entonces ese amor hacia Dios lo lleva a amar las cosas que son de su reino. La justicia que pertenece al reino de Dios, porque la justicia es el cimiento. En el libro de los Salmos 89:14 dice así, justicia y juicio son el cimiento de tu trono. El cimiento, así que el trono de Dios está firmado sobre justicia y juicio, es el cimiento, es decir, es la base, es decir, no se puede traspasar, es la base donde está montado todas las cosas, es la base, justicia. Por eso dice, tu cetro de justicia, oh Dios, cetro de justicia.
Entonces no se puede traspasar la justicia de Dios. El trono de Dios está basado en la justicia. Y para hacer justicia se debe amar a Dios, que es el primero y grande mandamiento. Y ahí habla, amar sobre. Por eso Jesús, cuando habló a los que le seguían, le dijo, si alguno viene a mí y no ama a Dios más, porque eso es lo que estaba diciendo, el que no dejare, eso estaba diciendo, si alguno ama, dice, a su padre o a su madre, o a su pariente o a su cercano, más que a Dios, más que a la justicia de Dios, no puede ser mi discípulo, no puede ser mi discípulo. No puede ser mi discípulo, porque para ser discípulo de Jesús, entonces hay que oír lo que Él dice, y Él lo lleva a nosotros a que amemos primeramente a Dios. Después viene lo demás. No dice que lo odiemos, sino que primeramente Dios. Quiere decir que cuando entramos en la balanza y hacemos el peso de balanza justa, entonces no hay inclinación al parentesco, sino solamente a Dios. ¿Qué dice Dios? A mí me interesa lo que dice Dios, no lo que dice mi pariente, mi hermano, mi hermana, mi cuñado, mi esposo, mi esposa, mis hijos. A mí me interesa lo que dice Dios. ¿Qué dice Dios? Porque es mi Señor, mi Salvador, mi Rey. ¿Qué dice mi Rey? ¿Qué es lo que dice? Eso es lo que a mí me interesa. ¿Qué habla Él? Por eso, para amar la justicia, tiene que amar a Dios. Nadie que no ame a Dios podrá amar la justicia, porque la justicia esta divina viene de Dios. Esta justicia sale del trono de Dios. El cetro, el reino de Dios es justicia. Ni comida ni bebida, sino justicia. Que luego esa justicia produce cosas, pero el reino de Dios es justicia. Y acá dice, has amado. Quiere decir que fue más allá que sus padres, más allá que sus hermanos, más allá, mucho más allá. ¿Por qué? Porque aprendió a amar a Dios. La Biblia dice, Jesús estaba hablando con los discípulos, le estaba enseñando, estaba iluminando sus corazones. Y vinieron dos enviados que entraron y le dijeron, maestro, tu madre y tus hermanos están afuera, te están buscando. Y Jesús miró a toda la multitud que escuchó todo lo que le dijeron a Jesús, te están buscando. Dice que salga, que vayas para afuera, que vayas a hablar con ellos. Y Jesús que sabía que todos escucharon lo que dijeron, Él dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? ¿Quién es? Tu mamá. Aquella que te dio el pecho, tu mamá. Bienaventurada, dijo una mujer. Dice aquella que dio sus pechos para que tome. Bienaventurada. Y Jesús dijo, ¿quién es mi madre? ¿Quién es? ¿Es mi madre mayor que Dios? ¡No! ¿Es mis hermanos mayor que Dios? ¡No! ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Mi madre y mis hermanos son los que escuchan, lo que oyen y obedecen la palabra de Dios. Esos son mi padre y mi madre, mis parientes, los que están dentro del reino de Dios, reino de justicia. ¿Qué mostró? Una separación de lo humano, de lo terrenal con lo divino. ¿Qué expresó? Lo que Él era. ¿Y nosotros quiénes somos? Seguimos siendo lo humano, lo terrenal, aquellos que aman lo terrenal, que aman lo pasajero, o tenemos una vida espiritual, que hemos sido hechos participantes de su naturaleza divina. ¿Quiénes somos nosotros, el terrenal o el espiritual? Piense. Y después que piense, ¿quién es usted? Entonces actúe conforme a lo que ha creído. Por eso no se puede amar la justicia si no se ama a Dios. Porque si no se ama a Dios, entonces más que a su pariente, a su madre, a su hermano, a sus hijos, a sus hijas, a su conocido, a quien fuere, va a torcer el juicio y va a torcer la justicia. Va a torcer. Sin embargo, el reino de Dios, que no es comida ni bebida, sino justicia, sigue firme. Cetro de justicia es el cetro de tu reino.
Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. No se puede traspasar. Entonces dice, has amado la justicia porque amó a Dios. Y has aborrecido la maldad. Has aborrecido la maldad. La maldad es la cualidad de malo. El malo tiene esa cualidad de maldad. Y malo es que tiene maldad, que obra mal. Siempre obra mal, es malo, siempre obra mal. Entonces, ¿por qué es malo? Justamente porque lo malo, la maldad, es lo opuesto a lo bueno, a la justicia. La justicia tiene que ver con lo bueno, lo malo tiene que ver con la maldad. Y acá dice, has amado la justicia, es decir, el reino de Dios, el trono de Dios. A Dios has amado la justicia y a la maldad, es decir, a lo malo, es decir, a lo opuesto a la justicia de Dios. Dice, y has aborrecido la maldad. Has aborrecido la maldad. Dice, por tanto, ese por tanto, ¿sabe lo que significa? Que el amar la justicia tiene un resultado. Es como nosotros hemos estado viendo en Isaías 32:17, el efecto de la justicia tiene un resultado. El efecto de la justicia será paz. La labor de la justicia será reposo y seguridad. Quiere decir que tiene un resultado. El andar en los caminos justos del Señor, en la obediencia al Señor, tiene un resultado. No es así nomás. No es lo mismo hacer el bien que hacer el mal. Para el malo dice, es lo mismo. Para el malo dice, ¿de qué sirve que nosotros andemos humillados delante de Dios? ¿De qué sirve que guardemos su ley? ¿De qué sirve? Antes bien decimos, los soberbios son bienaventurados, los malos son bienaventurados. Ellos dicen así porque su corazón torcido los lleva a mirar y a pensar de esa manera. Sin embargo, la palabra del Señor no dice así, sino que dice que la labor de la justicia tiene un efecto, paz, y la labor es reposo y seguridad. Quiere decir que la justicia, cuando se lleva a cabo en obediencia a todo lo que Dios dice, deja un resultado. Hay resultado para lo justo. Por eso dice, decía al justo, le va a ir bien, le va a ir bien. Decía a los que aman la justicia, le va a ir bien. Decía a aquellos que hacen rectamente las cosas, le va a ir bien, le va a ir bien. Dígale, le va a ir bien. Por eso la justicia tiene un resultado. Dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad. Y luego dice, por tanto, el resultado. Por tanto, te ungió Dios. Esto no es una unción humana. Acá dice que esta unción viene de Dios. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. ¿Con qué lo ungió? Así que la justicia le da un resultado. Dice, te ungió Dios con óleo de alegría. ¿Sabe qué es alegría? Es un sentimiento de placer interior. Placer interior, que lo lleva a usted a reírse, que lo lleva a usted a sonreírse. Alguien le mira, que usted se ríe o se sonríe y le dice, el que solo se ríe de su picardía se acuerda. Y él le responde, no, hay un gozo de Dios en mi corazón. No se trata de picardía, no se trata de sutileza, se trata de algo que viene de arriba, una alegría, un gozo dentro de mi corazón. Alegría y gozo son parientes. Alegría es un sentimiento de placer con tendencia a que uno de repente se ríe, hay una alegría, se sonríe, hay un gozo adentro, eso es alegría. Y gozo es alegría también, pero es alegría intensa.
Una cosa es alegría y otra cosa, alegría intensa. Es como decir, quiero un pebete, y otra cosa, un pebete especial. O sea, va más allá de un pebete común. Bueno, esto es lo mismo, esto es exactamente lo mismo. Entonces, ¿quién lo ungió? ¿Quién le dio esto? Porque esto no se lo puede dar nadie. No se lo puede dar su mujer, no se lo puede dar su marido, no se lo puede dar su hijo, no se lo puede dar algo material. No tiene nada que ver con lo material. Esto habla de algo que viene de arriba. Dice, te ungió Dios. Lo que hay dentro tuyo es porque te ungió Dios. Lo que se mueve dentro tuyo es porque te ungió Dios. El Dios tuyo, tu Dios. Tu Dios, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de gozo, más que a tus compañeros. Así que más que a tus compañeros, más que a tus compañeros. El que ama poco, poco se le da. Pero el que ama mucho, mucho recibe. Dice, más. ¿Cuánto amaría a Dios? ¿Cuánto amaría la justicia de Dios? ¿Cuánto amaría el reino de Dios? ¿Cuánto? El verso 4 del Salmo 45 dice así, cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia. Cabalga. Cabalgar es andar. Es moverse. ¿Moverse en qué? En palabra de verdad, que es la palabra de justicia del reino de Dios. Cabalga en palabra de verdad. Y luego dice en palabra de humildad. Porque cuando usted ama a Dios, y ama el reino de Dios, y ama la justicia de Dios, aprende a amar también a los que son de Dios y a los hermanos que son del Señor. Por eso hemos estado escuchando, no seáis de tropiezo, no sean de tropiezo al hermano, no sean de tropiezo a la hermana, no le sean de tropiezo. Cabalga, cabalga sobre palabra de verdad, no te bajes de ese caballo, de la verdad. No dejes de andar en la verdad. No dejes de moverte con la verdad. Cabalga, camina, anda, muévete en la verdad. Cabalga en palabra de verdad. De humildad, en la manifestación de la verdad, con toda humildad, de humildad y de justicia. Cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia. Entonces, cabalgar, andar, vivir en palabra de verdad, de humildad y de justicia, también eso deja un resultado. Hay resultado para aquellos que se mueven en la verdad, en la humildad y en la justicia. Dice, y tu diestra te enseñará cosas terribles. Entonces usted mira y dice, mi derecha mira su mano. ¿Mi mano derecha me va a enseñar cosas terribles? Espere. Mire lo que dice el Salmo 16, verso 8. Escuche lo que dice el Salmo 16, verso 8. Al Señor he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. ¡Ah! Tu diestra. El que va contigo, el que te acompaña, el que te ilumina, el que te guarda, el que es tu roca, el que es tu sombra cuando hace mucho sol, el que te ayuda, tu diestra te va a enseñar cosas terribles, cosas profundas del reino de Dios. Por eso dice, cabalga sobre palabras de verdad, de humildad y de justicia. Vos caminá en la verdad de Dios, movete con toda humildad entre los hermanos y hacé justicia siempre en todos lados. Y Dios te va a enseñar cosas profundas, cosas ocultas que tú no sabías ni entendías. Vendrá a tu mente, vendrá como la lluvia, cae sobre la cabeza de aquel que es mojado. Vendrá la palabra de sabiduría, de gracia,
gracia, tus sentidos se abrirán y verás a Dios, a tu Señor los verás, en tu carne a Dios, en las cosas podrás percibir a Dios y vas a decir: yo veo a Dios en mi hogar, veo a Dios en mi economía, veo a Dios en lo que poseo, en lo que tengo, yo veo a Dios, yo lo veo, Dios está aquí. Cabalga sobre palabra de verdad y de humildad y de justicia. Y tu diestra, el que está a tu diestra, te enseñará cosas terribles, te enseñará. Tu diestra te enseñará cosas terribles. Entonces, ¿a dónde nos lleva? A ver, el cetro, el trono de Dios es cetro, cetro de justicia. ¿A dónde nos lleva? Nos lleva a ver que justamente la justicia y el juicio son el cimiento del trono de Dios, que nosotros veamos lo que Dios es, lo que Dios tiene y lo que Dios tiene para dar a los que andan en justicia. En el libro de Miqueas capítulo 6, verso 8, dice así: hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué es lo que es bueno? La justicia de Dios, la rectitud, la verdad de Dios, la palabra de Dios. Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide el Señor de ti? ¿Qué pide? Te declaró, ¿y qué pide? Solamente hacer justicia, ser recto en todas las cosas, no inclinarte ni a la derecha ni a la izquierda, hacer justicia, amar misericordia, ser misericordioso con el perdido, con aquel hermano que fue tomado en alguna falta, en algún error, ser misericordioso, en lugar de criticar, orar por él, procurar cómo ayudarlo para que se levante. Un soldado de nuestro ejército ha caído, ¿qué haremos? ¿Saltaremos sobre de él o correremos a auxiliarlo? Hermano, si alguno entre vosotros fuese tomado en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo con espíritu de mansedumbre, restáurenlo. Misericordia, misericordia, misericordia. Tiene que ver con el reino de Dios. Oh, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide el Señor de ti? Solamente hacer justicia conforme a la luz que ha recibido y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Humillarte ante tu Dios. Si tú lo dices: Señor, yo estoy de acuerdo contigo. Lo que tú dices quizá va en contra de mis bienes, o va en contra en contra de algo mío, pero si tú lo dices, yo lo creo. Yo te amo, Señor, yo te amo y yo quiero llevar a cabo lo que tú me has declarado. Entonces, sin soberbia ni orgullo, me someto debajo de la voluntad de Dios y de su palabra. Y juntamente con el Señor decimos: no sea como yo, sino como tú, sometido debajo de la voluntad de Dios. Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide el Señor de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Te iluminó, abrió el sentido, te mostró su reino, su justicia, y ahora ¿qué pide? Simplemente que hagas justicia, que ames misericordia y que te humilles delante de Dios. Él está pidiendo algo, Él está pidiendo algo. Él pide, ¿qué pide? Y usted decide qué hacer.
Él pide que ame la justicia y usted decide qué hacer, si amar la justicia. Él pide que tenga equidad, ni a la derecha ni a la izquierda, sino justicia. Pero eso depende de usted. ¿Qué pide? Esto es lo que pide el Señor. ¿Cuál será la respuesta? Veamos la respuesta de un hombre de Dios, Malaquías capítulo 2. Veamos la respuesta de un hombre de Dios. Malaquías, capítulo 2, verso 5. Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera. Es decir, hizo un pacto, le dio paz y le dio vida. Y dice, yo le di esto para que él me tema. Es decir, esperaba una respuesta a la oferta de Dios. Es como nosotros hemos leído, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Qué pide el Señor de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Es el pedido, es la solicitud de Dios. Como acá, mi pacto con Él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera. Y luego dice, y tuvo temor de mí. Como si dijera, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide el Señor de ti? Sino solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Hizo justicia, amó misericordia y se humilló delante de Dios. Respondió al llamado de Dios. Mi pacto con Él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera. Y tuvo temor de mí. Y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad, que es la justicia de Dios, el hacer justicia, el hablar justicia. La ley de verdad estuvo en su boca, ni a la derecha ni a la izquierda se inclinó, sino con justicia hizo las cosas. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. Iniquidad tiene que ver con maldad, tiene que ver con lo opuesto a la justicia, tiene que ver con injusticia. Bueno, injusticia no fue hallado en sus labios, no se inclinó ni a la derecha ni a la izquierda, fue justo, equitativo. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, en paz y en justicia, y a mucho hizo apartar de iniquidad. En paz y en justicia. ¿Qué es lo que hace perder la paz con Dios? El pecado. ¿Qué hizo perder la comunión del primer Adán con Dios? El pecado. ¿Qué es lo que hizo la separación? El pecado. Sin embargo, dice, anduvo en paz. Estuvo haciendo lo recto, lo justo, estuvo amando a Dios sobre todas las cosas, en paz, en justicia anduvo conmigo. Y el hecho de lo que hablaba, lo que enseñaba, lo que iluminaba, lo que hacía, lo que mostraba, dice, y a mucho hizo apartar de lo malo, de la iniquidad. A mucho, por la enseñanza, por la manifestación de lo que él había recibido, por lo que él mostraba, a mucho hizo apartar de la iniquidad. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es del Señor de los ejércitos. Entonces, así que iniquidad no fue hallado en él, iniquidad es injusticia, gran maldad en el modo de obrar. Es como el malo. ¿Por qué es malo? Porque tiene maldad, es decir, su modo de obrar es malo, A mucho hizo apartar de iniquidad. En paz y en justicia anduvo conmigo y a mucho. Entonces, ¿por qué hizo apartar a mucho? Por la enseñanza con que iluminaba los corazones de lo que pedía el Señor. ¿Qué pide de ti el Señor? Oh hombre, te ha declarado lo que es bueno. ¿Qué pide de ti? Hacer justicia, amar misericordia y humillarte delante de Dios.
Entonces, ¿cuál es el lugar de este hombre que anda en justicia, en verdad, que hace apartar a muchos de iniquidad? Vamos al libro de Daniel, capítulo 12, verso 3. Dice así: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Por qué cree que somos llamados nosotros a este santo evangelio? Para que aprendamos la justicia, para que aprendiendo la justicia de Dios, enseñemos a otro la justicia de Dios y se aparten mucho de iniquidad. Y dice, y los que enseñan la justicia, está hablando de lo suyo, como las estrellas. ¿A qué? A perpetua eternidad. Y el Salmo 17:15 dice lo siguiente: en cuanto a mí, dice, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. A semejanza de Él, a tu semejanza. Estaré satisfecho, dice, cuando despierte a tu semejanza. Y recordamos para cerrar lo que el apóstol Pablo dijo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el juez justo en aquel día. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Cierre sus ojos un momento. Tu trono, oh Dios, tu cetro, cetro de justicia. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió el Dios tuyo con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Cierre sus ojos y ora.